Hola, hola hermanos y amigos, sean bienvenidos a nuestra escuela dominical online. Hoy, 24 de mayo de 2020, continuaremos con el capítulo 4 de Hechos y al menos lo dividiremos en dos clases. Pero antes de iniciar, oraremos usando la palabra de Dios y leeré para ustedes uno de mis salmos favoritos, el Salmo 119, versos 1 al 8, en la versión NTV. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandatos. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. A medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des por vencido conmigo. Amén. Amén. Hoy, entonces, comenzaremos el estudio de Hechos, del capítulo 4, del 1 al 22, titulado Pedro y Juan. Pero antes, veremos qué aprenderemos de este libro. En él encontraremos los hechos que caracterizaron a los primeros cristianos y cómo los cristianos contemporáneos podemos reencontrar el camino para seguir a Cristo. Terminaremos planteando una tarea que todo cristiano que se precie de ser un seguidor de Cristo, sí o sí debe ejecutar. Como introducción veremos dos contextos que se encuentran en la lectura de Hechos 4, 1 al 4, que dice lo siguiente: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron manos y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En Hechos 4, 5, 7 seguimos leyendo. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Estos son el contexto. Primero, que los apresan y pasan la noche en la cárcel para ser al siguiente día en la mañana interrogados por los sacerdotes. Y esta es las circunstancias que nos llevan en las posteriores láminas a identificar las características de los primeros cristianos. Sigamos. La primera característica que encontramos es que los primeros cristianos eran llenos del Espíritu Santo. Esto se puede encontrar en Hechos 4, del 8 al 10, específicamente en el Hechos 4, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano.
Al ser llenos del Espíritu Santo, estos discípulos eran valientes. Sin la llenura del Espíritu Santo, los cristianos nunca habrían realizado su trabajo en forma efectiva. Cuando hablamos del trabajo efectivo, no hablamos de cumplir el propósito del corazón del hombre, sino de cumplir el propósito del corazón de Dios. Hacer su voluntad, es decir, conocer y ejecutar el negocio de nuestro Padre. Es interesante observar que Jesucristo les había adelantado estas circunstancias, que ellos serían expuestos a gobernantes y tendrían que armar defensa de su fe. Esto se ve en Lucas 12, 11, 12. La segunda característica era que no tenían miedo de presentar la singularidad de la fe. En Hechos 4:12 se ve esto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único camino es Cristo o el juicio, Cristo o el infierno. Queda claro, ¿verdad? La tercera característica de estos primeros cristianos es que eran personas tan transformadas que se reconocía que habían estado con Jesús. En Hechos 4:13 podemos leer: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Aquí la pregunta para los cristianos contemporáneos es: Nelson, ¿pueden los demás reconocer en ti que hoy has estado con Jesús? Hermano, ¿pueden reconocer en ti que hoy has estado con Jesús? Él nos dejó al Espíritu Santo para que nos recuerde todas las cosas que enseñó. ¿Y cómo nos podrá recordar las cosas que nos enseñó si no las conocemos? Si no leemos su palabra día a día en forma devocional, no podremos tener un encuentro con Él. No podrán los otros reconocer en nosotros que hemos estado con Jesús. Si usted reconoce este espíritu de resistencia que hay en usted, es la antigua lucha entre el viejo hombre contra el nuevo hombre. Para comprender cómo opera el viejo hombre, veamos el esquema de al lado a la derecha de su pantalla. Aquí hay tres dimensiones relevantes. Está la mente, está el espíritu, corazón o voluntad, que son sinónimos, el centro del ser humano, y está el cuerpo. Estas tres dimensiones significan la mente, es donde opera el pensamiento y la emoción. En el espíritu, corazón o voluntad es donde opera el acto de decisión. Y en el cuerpo es donde opera la acción. Veamos, si a usted le piden que lea la Biblia, ¿cómo piensa su viejo hombre? No me concentro en la lectura. No entiendo nada. Soy una persona práctica. Prefiero que otros me cuenten el resumen de las ideas principales. ¿Para qué voy a gastar tiempo en eso? Ahora, desde la emoción, es que no soy bueno para leer. Nunca me ha gustado leer. Es que es aburrido leer. ¿Saben? Me da sueño leer. Entonces, el corazón se ve influenciado por esa vieja mente, con esos pensamientos y esas emociones, que lo llevan a evadir la decisión de iniciar la nueva práctica y la ahogan. Entonces el cuerpo toma acción, pero la acostumbrada, la de siempre. Voy a comer algo, voy a ver televisión, voy a conversar con mis amigos, o me voy a dedicar a mi trabajo, a mi afán, a mis preocupaciones, a mis negocios, etc. Veamos la cuarta característica.
Aquí los cristianos tienen claras sus prioridades: obedecer a Dios antes que a los seres humanos. Esto se encuentra en Hechos 4, del 15 al 19, pero específicamente en el 19. Dice así: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Cómo funciona el nuevo hombre? Acá, obedecer a Dios es la preeminencia. Entonces, la voz de Dios llega directamente al corazón, a esta área donde está el espíritu, la voluntad, y se toma decisión de acuerdo a la voz que se escucha de Dios. Y esta, por tanto, instruye al cuerpo para la acción. Esto es lo que llamamos obediencia. Obediencia a la voz de Dios. Sin embargo, en la parte de la mente se minimiza los pensamientos, tanto los sonidos de las palabras como las imágenes y las emociones. Se anulan, se bloquean y el nuevo hombre solamente escucha la voz de Dios. Y eso a lo que le da prioridad. Bien, veamos la quinta característica. La defensa que estas personas hacían de la fe provenía de una experiencia personal con el Dios vivo. Esto se encuentra en Hechos 4, 20 al 22, pero leeremos Hechos 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿cómo pasamos de la acción de obedecer, descrita en la característica anterior, a la experiencia personal? Bueno, cuando nos encontramos obedeciendo, ejecutando la acción que la voz de Dios nos ha pedido o nos ha mandado, se provoca la acción de reflexionar. En el pensar viene la reflexión. Y con ello viene también el evaluar cómo me he sentido, qué he sentido, cuál ha sido mi experiencia. Y en esta experiencia, en esta evaluación de la emoción, veo que el obedecer a Dios me provoca primero que nada paz, gozo, me provoca la experiencia de poder amar, de poder tener esperanza. Emociones que distan completamente de las emociones del viejo hombre. Entonces, este nuevo hombre se convierte en un círculo virtuoso que me va transformando día a día y que permite que mi Dios sea cada día más real en mí y que pueda decir: Cristo en mí es la esperanza de vida. A modo de resumen, tenemos las 5 características a mano derecha y como aprendizaje tenemos que decir que si tú te dices cristiano, debes tener comunión con Cristo. Y para ello el primer paso es leer su palabra. Obedecer a Dios es la acción que implica desvestirse del viejo hombre para comenzar a vestirse del nuevo hombre. Al proceso descrito como obedecer se le llama transformación espiritual. Las conclusiones. En las crisis existen oportunidades y también riesgos. Las oportunidades frente a esta crisis que estamos enfrentando es que tenemos el tiempo, los espacios, los lugares para esforzarnos en tomar la acción
para estar dignamente vestidos cuando el Señor nos llame a su presencia. Y esta acción es conocer la palabra y llevarla a la acción. El riesgo es que, producto de la transformación de esta cercanía y experiencia y comunión con el Señor día a día, nos vayamos transformando y en la transformación vayamos siendo rechazados por los más cercanos, por los amigos, por los familiares, por los compañeros de trabajo, etc. Pero aquí este también es un indicador que está dado en Mateo 5, 11, 12. Si no existe rechazo y tu vida está integrada al mundo y te dices ser cristiano, te digo que esta es una señal de alarma, porque dista mucho de estar en el camino. Cuando tú eres rechazado por preferir y mantener los principios de nuestro Dios, esto choca con los principios y la cultura del mundo, y esto provoca rechazo. Cuando seas rechazado, quiere decir que es un indicio de que estás en el camino. Y los efectos colaterales son, muchos pueden ser transformados al reconocer en ti que la palabra te ha limpiado tu corazón y Dios ha hecho contigo morada en él para cambiarte y para la gloria de él como sal y luz donde quiera que estés. Para tomar acción, identifica dentro de tus rutinas diarias el mejor horario para tener un encuentro con tu Dios. Considera un lapso de tiempo para estar con Dios diariamente. Evalúa que el lapso de tiempo que escojas se encuentre cuando estés con el mejor nivel de energía. Escoge un lugar en el cual estés solo, sin perturbaciones acústicas, para tener libertad en la intimidad con tu Señor. Asegúrate de tener tu Biblia, un cuaderno, lápiz, pañuelos desechables y la comodidad adecuada para desarrollar tu lectura y reflexión. Abre y cierra con una oración para entrar y mantenerte en su presencia durante el día. Inscríbete en alguno de los grupos de WhatsApp de la lectura de la Biblia en un año. Comenta en el grupo WhatsApp lo que el Señor te habló en cada uno de los días. Lee del grupo WhatsApp las bendiciones de otros hermanos para ampliar tu bendición. Bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado con esta lección. Que el Señor les bendiga, que el Señor los lleve a ganar en esta lucha con el viejo hombre y que el nuevo hombre sea formado a imagen y semejanza de Cristo en usted. Cristo en nosotros es la esperanza de vida. Que el Señor le bendiga.